Ok, entonces hoy vamos a retomar una temática que antes habíamos estado revisando, ¿cierto? Como iglesia. Antes habíamos estado viendo con respecto a la paternidad. De hecho, habíamos adquirido un compromiso de ir por lo menos mes por medio hablando y teniendo este tiempo en el cual íbamos a estar hablando de esto. Quizá usted que está conectado también puede decir, bueno, yo ya crié, yo ya pasé por esta etapa, mis hijos son adultos, pero la verdad es que nunca nosotros dejamos de aprender. Sin duda puede que hayamos terminado con nuestra labor de crianza. Sin embargo, eso no implica que nosotros vamos a enseñarle tal vez a nuestros hijos, a nuestros hijos adultos, cómo debe ser la enseñanza conforme a lo que la escritura nos muestra. De manera que es importante tocar estas temáticas. Es necesario tocarlas y abordarlas para que todos como iglesias tengamos justamente la misma convicción bíblica de estas cosas. Entonces, eso es lo primero. Eso es lo primero. Vamos a estar hablando de paternidad el día de hoy y vamos a estar comprendiendo la misión que Dios nos dio. Eso es lo primero que vamos a estar desarrollando entonces durante esta sesión. Las oportunidades pasadas estuvimos hablando nosotros de qué? Estuvimos hablando de la responsabilidad de los padres. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Cada uno de aquellos que estamos con la bendición de haber sido padres, ¿cierto? Como dice el Salmo 127, versículo 3, herencia del Señor son los hijos. Debemos comprender, en función a ese salmo, que es una bendición poder ser padre. Dios nos ha dado esa posibilidad. Hay personas que tristemente no tienen esa bendición que nosotros que estamos en esa tarea podemos disfrutar. Pero no por ello debemos tomar y asumir la paternidad como nosotros pensamos o como nosotros creemos. Es ahí donde muchas veces como creyentes fracasamos en esa labor. ¿Por qué? Porque hay un dicho popular, el cual dice y señala que nadie enseña a ser padre. Y ciertamente dentro de la esfera del mundo eso es cierto, o sea, no hay libros, ¿cierto?, que ayudan y guían en función a lo que la psicología ha enseñado, cómo es que debe ser la crianza. Hoy se habla mucho de términos como la crianza respetuosa, por ejemplo, cosas que de alguna manera van introduciéndose dentro incluso de la misma iglesia. Pero, ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros los padres que creemos en Él? Aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Y para eso sí tenemos un manual. Para eso tenemos la palabra de Dios, que claramente no nos da detalle a detalle todas las cosas que debemos hacer, pero sí, lo que sí nos muestra son las directrices principales de cuáles son nuestras labores como padres. Y eso es lo que hemos estado revisando. Vimos en primer lugar, la primera sesión que tuvimos, estuvimos hablando de la responsabilidad de ser padres. Amados, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad tremenda. ¿Por qué? Porque en nuestras manos está el hecho de guiar a estos pequeños en el camino del Señor. Muchas veces se espera, ¿cierto?, que la iglesia sea la que inculque a los hijos el cristianismo. O sea, si yo soy cristiano y tengo hijos cristianos, yo espero que en la iglesia, la escuela dominical, la escuela bíblica, como quiera que ésta se llame, sea la encargada de discipular, de enseñar a los niños, cuando realmente la escritura señala que es la responsabilidad de los padres realizar esa labor. Así que tenemos que entender que es una responsabilidad tremenda. Dios nos ha dado dos cosas con respecto a nuestros hijos. Primeramente, la autoridad y en segundo lugar, la responsabilidad. Tenemos una responsabilidad que cumplir y hoy vamos a estar tocando un poco también eso. Ahora bien, cuando dijimos que Dios nos dio una responsabilidad, eh, para poder comprenderlo bien, dimos algunos ejemplos de las estadísticas que se encuentran a disposición en nuestro país con respecto a los robos con intimidación realizados por menores de edad, a todos los delitos mayores y menores perpetrados por menores de edad. Y vimos que el mundo normalmente, o la sociedad, estima que una de las causales por las cuales los jóvenes o los niños desde temprana edad comienzan a delinquir es producto de
la carencia tal vez de una imagen paterna, el consumo de drogas y también el hecho de que los padres o los hermanos mayores se encuentren en la cárcel. Y eso es lo que la estadística enseña o muestra. Ahora bien, la Biblia señala totalmente otra cosa, muestra que es responsabilidad de los padres poder guiar, poder instruir a los hijos en el camino del Señor, en hacer lo que es correcto conforme a la voluntad de Dios. Vimos que nosotros tenemos dos herramientas básicamente para poder criar a nuestros hijos conforme a la Escritura. En primer lugar, debemos nosotros controlar a nuestros hijos y en segundo lugar, enseñar a nuestros hijos. ¿Y por qué es necesario comprender ese orden? Porque si no podemos controlar a nuestros hijos, por mucho que nosotros les enseñemos, nunca llegarán a tomar en cuenta lo que le estamos compartiendo, lo que le estamos instruyendo. Entonces eso es lo primero. Si nuestros hijos no nos respetan a nosotros, obviamente nunca van a obedecer plenamente las instrucciones que nosotros les vayamos a dar. Entonces, primeramente, para instruir y disciplinar en el temor del Señor, conforme a lo que Pablo dice a los Efesios, es necesario comprender esos dos elementos. Primero, controlar y luego enseñar. Ese es el orden también. Primero controlo el corazón, el carácter, contengo a mi hijo para luego poder instruirle, porque si enseño y no controlo, ahí hay un problema mayor que genera eso, el cual uno va perdiendo también la autoridad delante de los niños. Eh, Eso es muy importante y quería nuevamente tocarlo porque creo que es necesario. Hoy vivimos en una sociedad en la cual los niños tienen la facilidad, obviamente guiados por los derechos del niño, que evidentemente es propio eso, pero tristemente también hay hoy una degradación de lo que es el concepto de la familia. La autoridad de los padres está por el suelo. Hoy un niño tiene la posibilidad de culpar a sus padres, llamar a la policía si es que no le parece bien lo que su papá le está mandando, o si su papá o su madre están incurriendo en alguna disciplina física, evidentemente una disciplina física que sea instructiva y correctiva. No estamos hablando de violencia desmedida, ni mucho menos. Pero hoy por hoy, los niños jóvenes tienen la facultad de llamar a los carabineros y cualquier persona que esté disciplinando a sus hijos puede tener algún problema legal. Entonces, eso es porque la sociedad humanista ha ido perdiendo el sentido del valor, el sentido de la autoridad, el sentido del respeto. Por esa razón es muy difícil ser padre en esta época. Nosotros que somos padres, que tenemos hijos pequeños, tenemos una gran presión sobre nuestros hombros. Los hermanos que ya sus hijos crecieron y todo, ya gracias a Dios no tienen esa presión, pero sí tienen una gran responsabilidad, que es poder ayudar a sus hijos, que tal vez ahora esos padres que tienen hijos adultos, la mayoría tienen nietos, y tienen esa responsabilidad también de guiar a sus hijos, a sus hijas, a cómo la Biblia enseña a educar, criar y guiar a los niños en el camino del Señor. Así que eso es lo que vamos a estar hablando hoy. La temática general de hoy es paternidad, comprendiendo la misión. Vamos a comprender cuál es la misión que tenemos. Vamos a estar hablando de cosas poco generales. Todavía no vamos a adentrarnos en lo que es la disciplina ni cómo hacerlo, pero vamos a estar mencionando algunas cosas preliminares, al igual que las sesiones anteriores, porque creo que es necesario volver al corazón y entender ciertos elementos que van a ser útiles para que podamos entender nuestra misión de enseñar e instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. Así que voy a estar comenzando entonces compartiendo con ustedes. ¿Qué es lo que vamos a estar hablando hoy? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a ver tres tópicos, tres elementos. Primeramente, ¿cuál es la naturaleza de nuestros hijos? De acuerdo, obviamente, a lo que la Escritura nos muestra. En segundo lugar, vamos a estar viendo las etapas de la niñez. Y aquí quiero ser claro, la etapa del desarrollo de la persona en su totalidad, en su extensión. Pero aquí quiero ser claro en qué.
quiero ser claro que esta división o etapas que vamos a estar mencionando no son etapas en función a lo que la psicología ha determinado, sino que las etapas que la escritura manifiesta que la persona tiene. O sea, cada una de estas cuatro etapas que vamos a estar revisando más adelante son las mencionadas en la Biblia. También hoy hay otras etapas, digamos, que ponen entre una y otra la psicología, pero que dentro de la enseñanza bíblica eso no aparece. Por eso es que me voy a limitar a enseñar lo que la Biblia enseña y cómo la Biblia le llama a las etapas del desarrollo del crecimiento de una persona. Así que eso es lo segundo que vamos a estar viendo. Y en tercer lugar, vamos a estar hablando de nuestra misión, que es ganarnos el corazón de nuestros hijos. De ahí radica todo. De ahí parte todo lo que va a ser la base que nos llevará más adelante a hablar sobre la disciplina, sobre la instrucción y otras cosas también. ¿Ok? Entonces eso es muy necesario. Vamos a estar hablando de la naturaleza de nuestros hijos, cuál es su condición, en segundo lugar, cuáles son las etapas de la niñez y en tercera instancia, nuestra responsabilidad de ganarnos el corazón de nuestros hijos, de nuestros hijos. Eh, Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de nuestros hijos amados? Eso es muy relevante que lo tengamos claro. Tengamos claro por qué. Porque tristemente existe un malentendido en muchas personas en función a la naturaleza de los pequeños. Y aquí estoy hablando desde que nacen en adelante. Es común que se entienda que los niños son angelitos. Es muy común eso, oír que los niños son angelitos de Dios, que vinieron del cielo y que Dios les dio un cuerpo. Y eso es como lo que la cultura popular señala con respecto a los hijos, que ellos son puros, que no hay pecado en ellos. Pero la verdad, queridos, es que la escritura es enfática en mostrar que todos los seres humanos estamos por naturaleza, estamos en un estado de separación total de Dios. O sea, un niño no es un angelito, un niño no es inocente. Ciertamente se está formando, pero eso no implica inocencia, porque el corazón del niño viene cargado con lo pecaminoso, con una inclinación hacia lo malo, con una inclinación hacia el pecado. Y eso hay que reconocerlo. La Biblia muestra claramente eso con muchos ejemplos y es necesario abordarlos para que comprendamos la magnitud de nuestra tarea. Porque si no comprendemos contra qué estamos luchando o cuáles son, digamos, los impedimentos que se van a presentar a nuestra tarea, la verdad es que va a ser más difícil eso. Nos vamos a frustrar. Si nosotros creemos que nuestros hijos son angelitos y que el mundo o la sociedad los va deformando, es ahí donde hay un gran problema de raíz para nosotros en lo que respecta a cómo obrar en esos casos. Así que esto es lo primero, hermanos. La naturaleza de nuestros hijos es corrompida. Por muy el niño que acaba de salir del vientre de su madre, está en un estado de separación de Dios. Obviamente no ha pecado, de hecho, pero su naturaleza ya viene con esa tendencia hacia lo malo y apenas pueda, ni siquiera va a hablar, simplemente basta con tener la posibilidad de moverse un poquito más para que nos demos cuenta que efectivamente los bebés tienen incluso una inclinación hacia lo malo. A las madres que están presentes, ¿cuántas veces sus hijos no les mordieron el pecho mientras estaban amamantando? ¿Y por qué lo hacían? Porque entendían que eso causaba dolor, e incluso hasta los gritos de su madre, el dolor de su madre, el bebé seguía haciéndolo. Porque hay una inclinación hacia la maldad que viene desde el vientre mismo de la madre. ¿Por qué? Porque esa es la condición en la cual nace todo niño. Entonces, padres, tenemos que saber esto. Tenemos que saber que nuestros hijos vienen separados de Dios.
Nuestros hijos no son angelitos. Si nosotros no cumplimos con nuestra labor siendo cristianos de guiarles e instruirles en el camino del Señor, ellos corren un gran riesgo de perder sus almas y de irse al castigo eterno. ¿Por qué? Porque su naturaleza viene corrompida. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Ahora, cabe señalar que con lo que estoy diciendo no me refiero a que la salvación de nuestros hijos depende de nosotros, porque no. Nosotros no podemos salvarles, nosotros no podemos compartir de nuestra salvación, darle una parte de nuestra salvación a nuestros hijos, sino que tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que ver con qué? Tiene que ver con guiarles en el camino del Señor e interceder por ellos, orar por ellos delante de Dios, para que Dios en su momento toque sus corazones y ellos puedan, lo mismo que cada persona, arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Esos son los dos elementos que nuestros hijos tienen que tener. Si no lo tienen, no van a ser herederos de salvación. No por ser nuestros hijos se van a ir al cielo. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y es ahí donde está nuestra misión, nuestra labor, y uno de los motivos por los cuales estamos hablando de esto es precisamente esa verdad de que nuestros hijos se encuentran alejados de Dios. Ahora, ¿pero cómo? ¿Acaso no son inocentes los niños? Y la respuesta es un absoluto y rotundo no. Nuestros hijos son pecadores. Nuestros hijos son pecadores. Ahora, dentro de la cultura, digamos, religiosa que está influenciada por el catolicismo romano, es común, es común pensar que los niños no son pecadores y que son angelitos. Ahora, ¿de dónde nace esto? ¿De dónde nace esta visión que muchos creen que proviene de las escrituras? Y esto nace en el mal entendimiento de uno de los discursos, más que discursos, de las intervenciones de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, descritas en Mateo capítulo 18. Por esa razón es que quiero tomarme un tiempo para explicar este pasaje y el que sigue en el capítulo 19, Mateo 19, para que entendamos que las palabras que nuestro Señor Jesucristo dice a continuación no son gatillantes de una salvación instantánea en los niños, sino que todo lo contrario, muestran la necesidad que los niños también tienen de escuchar el Evangelio, de arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de dónde sale este mal concepto de que los niños son angelitos? Tristemente, de entender erróneamente lo que la palabra de Dios muestra en Mateo capítulo 18. Así que vamos a ir acá a este pasaje. Mateo capítulo 18, versículos 1 al 4. Y luego vamos a saltarnos al 19-14, que es el otro texto que se toman algunos para comprender esto. Voy a tomar lectura al pasaje. Mateo 18, del versículo 1 al 4. Dice: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Note bien lo que está diciendo. Dice: si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y es ahí donde algunos dicen: bueno, entonces los niños entran en el reino de los cielos. Pero tranquilo, ¿qué es lo que sigue diciendo nuestro Señor más adelante? Dice: así pues, cualquiera que se humille como este niño, haciendo alusión al niño que estaba ahí presente. Ahí en medio de esa discusión había un niño presente y el Señor apunta a este pequeño. Dice el Señor Jesucristo, continúa diciendo: así pues, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, esta primera parte del pasaje nos muestra que el Señor no está apuntando al estado de infantil del niño, que por el hecho de ser un infante simplemente él
o un niño, él tenía el cielo asegurado y entraría en el reino de los cielos. Sino lo que el Señor está haciendo es apuntar la actitud humilde de ese niño específico que se encontraba en ese lugar. Entonces, eso es lo primero que está diciendo el pasaje. No está el Señor diciendo que los niños van a ir al cielo, van a estar en el reino de los cielos o entrarán en el reino de los cielos. No, dice, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, haciendo alusión a la actitud que el niño que estaba presente tenía. Ese niño se acercó a Jesús humildemente. Y el acercarse a Jesús humildemente era lo que el Señor estaba avalando como una actitud propia de una persona que está morando o que morará en el reino de los cielos. Eso es lo primero, ¿ok? De ahí nosotros nos saltamos al capítulo que sigue, en Mateo 19, versículo 14, que muestra este relato donde estaba nuestro Señor Jesucristo y se acerca unos niños, los discípulos como que se dicen que pueden importunar al maestro y lo empiezan a echar y Jesús se da cuenta y le dice, no, dejen que los niños vengan a mí. Y aquí está este versículo que aparece en Mateo 19, 14. Dice, pero Jesús dijo, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Ya, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Entonces, aquí, en esta parte del pasaje, es donde las personas que creen que los niños se van al cielo por el hecho de ser niños, se toman y abrazan para tener hacer esa declaración. Pero notemos qué es lo que está diciendo el Señor acá. Si vemos la primera parte de ese segmento, dice, dejen a los niños y no les impida que vengan a mí. O sea, el Señor está diciendo que los niños necesitan ir a Él. Si los niños fuesen santos, angelitos, no necesitarían ir donde Jesús porque no necesitarían salvación. Pero Él dice, dejen a los niños que vengan a mí. O sea, hay una necesidad de parte de los niños y el Señor la está reconociendo y está incluso diciendo a sus discípulos, ustedes no sean un impedimento para que los niños se acerquen a mí. Eso es lo primero. Y aquí viene lo otro, que debemos entenderlo en su contexto, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. O sea, está diciendo porque los que son como niños son el reino de los cielos. No, está diciendo que los que son como estos niños es el reino, es de ellos el reino de los cielos. ¿Y cuál era la particularidad de esos niños? Hay muchas interpretaciones, algunos dicen, bueno, los niños siempre escuchan, así que tenemos que ser como los que escuchan y de esa manera entraremos al reino de los cielos. Otros dicen, bueno, los niños son inocentes, creen todo lo que los adultos le dicen, entonces eso habla de la fe, que los cristianos tienen que tener fe, una fe ciega en el Señor, porque así son los niños. Y así, usted yo sé que ha escuchado un montón de versiones o interpretaciones de este pasaje, cuando en realidad lo que el Señor está diciendo es sencillo, súper sencillo, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. ¿Y cómo eran esos niños? ¿Qué es lo único que el pasaje nos dice sobre esos niños en particular? El pasaje dice que los niños oyeron el mensaje de Jesús y que lo escucharon atentamente. No, no dice eso. El texto dice que esos niños eran santos, puros, que no pecaban y que entre ellos no había egoísmo. No, no dice eso. ¿Qué dice el verso? El verso lo único que dice es que los que son como estos es el reino de los cielos. ¿Y qué es lo único que ellos mostraron? Acudir a Jesús. Eso es. No hay otra cosa. O sea, lo que hacía a estos niños, el reflejo de aquellas personas que entran en el reino de los cielos, es el hecho de buscar a Jesús e ir hacia Jesús. Eso dice el pasaje. Eso dice. Porque de los que son como estos, esos niños que buscaron a Jesús, acudieron a Jesús pese al impedimento de los discípulos, es el reino de los cielos. Entonces es un llamado a buscar al Señor, a acercarnos al Señor. Eso es lo que el Señor está exaltando en estos pequeños niños. No el hecho de ser niños, sino que tanto en el capítulo 18 como en el capítulo 19 está haciendo énfasis puntuales en las actitudes de estos niños que aparecían
aquí, primeramente el de Mateo 18 y finalmente este grupo de niños del capítulo 19, verso 14. Entonces, no malinterpretemos estos pasajes. Estos pasajes nos están diciendo que estos niños se acercaron a Jesús, buscaron a Jesús, el otro se humillaba, y esas son las características que el Señor exalta, pero no el hecho de ser niños. Así que, sacando esto, queda claro que los niños no son puros, no son santos, no son angelitos. Y es ahí donde ya comenzamos nosotros a aplicar lo que dicen todos los otros versos bíblicos con respecto a la condición del ser humano. Los niños, al igual que los adultos, son seres humanos. Obviamente no tienen la responsabilidad de haber cometido tantos pecados como los que ya tenemos varios años. Obviamente, entre más años, más peca uno. Pero la condición de pecado es la misma tanto para un niño como para un adulto. Recordemos que no importando qué tan profundo estemos en el mar, siempre el nivel del mar se ve a la misma altura. Asimismo, no importa qué tan profundos sean nuestros pecados, la condición de pecado es la misma y transversal. O sea, eso es lo que le pasa a los niños. Los niños se encuentran separados de Dios porque nacieron en Adán, alejado de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice el apóstol: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. O sea, el pecado de Adán y las consecuencias del pecado de Adán, que fue muerte, fue transmitida desde Adán a todos sus descendientes hasta el final. O sea, toda persona que nace en este mundo y todos los que nacemos, nacemos siendo niños. Primero infante y luego niño. Nacemos, traemos esa condición de pecado. En el versículo 18, en la primera sección, Pablo dice: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, o sea, por la transgresión de Adán, todos los hombres, y con esto no a los varones, sino a los seres humanos, estamos en estado, naturalmente, por cierto, en estado de condenación. Y es ahí donde viene nuestra necesidad de un mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque sin el Señor Jesucristo no hay mediación y no podríamos escapar de la condenación propia que tiene nuestra condición pecaminosa, alejada de Dios desde el momento en que nacemos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Aquí Pablo le está escribiendo a los efesios diciéndole que Él les dio vida, Dios les dio vida espiritual a aquellos que se encontraban muertos espiritualmente en sus delitos y pecados. Todos nacemos así. Cuando alguien peca, cuando un niño peca, lo que está manifestando es la condición de pecado que ya trae. Todos nacimos así, todos nacimos así. No hay niño que haya nacido puro, salvo nuestro Señor Jesucristo, quien por el hecho de haber sido concebido virginalmente no tuvo contacto con el pecado transmitido por el hombre. Así que Él es el único que nació sin pecado, pero los demás, todos y cada uno de los que hemos nacido en este mundo, ya venimos en esa condición de alejado de Dios, siendo pecadores. Ahora bien, David, en el famoso Salmo 51, este salmo donde él manifiesta su condición, donde él muestra su arrepentimiento, el rey David dice: yo nací en iniquidad. ¿Se da cuenta el tenor de esto? Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Eso no implica que su nacimiento o su concepción haya sido por una relación pecaminosa que tuvo su madre. No, él está diciendo que desde el momento en que fue concebido por su madre, en su madre, él ya venía con esta iniquidad, con esta perversidad en su corazón que obviamente se manifestó a posteriori. Entonces, eso es lo que sucede con cada uno de nosotros. El salmista también, en el Salmo 58, versículo 3, dice: desde la matriz están desviados los impíos.
Ahora, recordemos lo que dice Romanos capítulo 3 en función a el Salmo 19. ¿Hay algún justo? No, no hay ningún justo en la tierra. No hay nadie bueno, no hay nadie que busque al Señor. Entonces, somos todos impíos. Y el Salmo 58.3 dice, desde la matriz están desviados los impíos. Todos por naturaleza nacimos impíos y desde la matriz estábamos desviados. Continúa el salmista diciendo, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Entonces se da cuenta cómo la Biblia nos muestra que nuestros hijos, los pequeños, no son seres angelicales encarnados, sino que realmente son pecadores, son pequeños pecadores que necesitan a Cristo. Y por eso es importante nuestra misión, por eso es importante nuestro trabajo, por eso es necesario que cumplamos con nuestra labor como padres, que cumplamos con ese rol maravilloso que Dios nos ha dado, con esa herencia que el Señor nos ha entregado en nuestras manos y que debemos rendir cuentas algún día delante del Señor cuando nos encontremos frente a frente con Él en el juicio. Así que tenemos que tomar conciencia. El trabajo no va a ser fácil. De hecho, creo que todos los que somos padres nos damos cuenta de eso. El trabajo no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos el primer impedimento, que es la propia naturaleza caída de nuestros hijos. La tendencia de ellos a la desobediencia, a la rebeldía, al egoísmo, es marcada desde el comienzo. Entonces no pensemos que nuestros hijos son buenos. Claramente hay algunos hijos que pueden tener un carácter mejor, más afable, más liviano, pero en el fondo de sus corazones, todos y cada uno de los niños que nacen en este mundo vienen desviados. Y si nosotros no cumplimos con nuestra labor siendo padres cristianos, es muy probable que nuestros hijos se pierdan. Así que ese es el llamado y por eso la importancia de hablar de estas temáticas. Y es ahí donde viene nuestra responsabilidad que implica muchas veces ser los malos de la película. Hoy todos queremos ser el papá bueno, el papá amigo, el papá buena onda, el papá que juega play con los hijos, el papá que les da en todo el gusto a los niños o a las niñas. Y eso es nuestra responsabilidad. De alguna u otra forma hemos fallado, pero todavía estamos a tiempo los que tenemos hijos pequeños. Tal vez alguno de ustedes no tiene hijos todavía y los tendrá. Tienen la posibilidad ahora de saber cuál es su misión. Y también aquellos hermanos padres que ya cumplieron con esta labor, probablemente tienen nietos o tendrán nietos y pueden apoyar a sus hijos, instruyéndoles en lo que la palabra de Dios nos muestra con respecto a esto. Este es un trabajo urgente, es un trabajo que no podemos posponer. No es como de pronto en nuestras labores, ¿cierto? En nuestros trabajos que podemos decir, bueno, esto lo dejo para mañana. Querido, si tú dejas esto, hermana, si tú dejas esto para mañana, se te acabó el tiempo, tus hijos crecieron y no hiciste lo que tenías que hacer. Nuestra misión es refrenarlos. Nuestra misión es refrenarlo y muchas veces tendremos que ser los malos de la película, tendremos que ser la figura que no es buena onda, que no es amiga, sino aquel que establece los límites. Hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nuestros hijos necesitan aprender a sujetarse a Dios. Pero ¿saben qué? Si nosotros no les enseñamos a sujetarse a la autoridad que nosotros tenemos, mucho menos vamos a poder guiarles en el temor del Señor. Hermano, hermana, si tu hijo o tu hija no se sujeta a ti, nunca se va a sujetar a Dios. Nunca se va a sujetar a Dios. Porque si no se sujeta a ti, que te tiene al lado y que de alguna manera puedes ejecutar disciplina de diversos tipos en el instante, mucho menos va a considerar a aquel que tal vez, entendiendo que los niños son todos incrédulos, nacen incrédulos, ve tan distante como es la figura de Dios. Entonces tenemos una gran labor. Nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos a obedecer la autoridad y eso implica trabajo, eso implica un costo, eso implica renunciar a nosotros con el fin de cumplir con nuestra labor. Hermanos, lo más fácil hoy, lo más fácil es dejar esto pasar.
es dejar esto pasar. Yo creo, y conversaba con mi esposa, de que si hay una de las cosas buenas que ha traído este tiempo, es devolverle los hijos a los papás. Este tiempo de pandemia, de cuarentenas y etcétera. Si algo bueno ha traído dentro de todo, es devolverle los hijos a los papás. Los papás, producto del trabajo, producto de las labores, de las responsabilidades, entregamos a los hijos a que estén 8 horas siendo bombardeados por un montón de cosas, no solamente lo que les enseñan sus maestros, sino también lo que entre ellos mismos, la misma corrupción que existe entre los compañeros y las malas influencias están absorbiendo. Pero Dios en su misericordia, dentro de todo lo trágico que puede ser esta situación que estamos viviendo, ha regresado a los hijos a los hogares. Muchos papás están conociendo recién a sus hijos. Muchos padres están recién sabiendo lo que es enseñarle a su hijo. Aprovechemos esta oportunidad. Aprovechemos esta oportunidad y cumplamos con nuestra labor como realmente Dios nos lo ha ordenado. Seamos conscientes. Proverbio 29:15 dice, la vara y la reprensión dan sabiduría. Hermano, si escuchaste bien, la vara y la reprensión. Vas a tener que reprender a tu hijo, vas a tener que llamarle la atención y en oportunidades, cuando haya necedad, cuando haya rebeldía, sí vas a tener que aplicar la vara. Y eso no lo haces porque eres malo, eso lo haces porque es necesario, porque así es la instrucción de Dios. Así muestra Dios. En Hebreos capítulo 12 dice que el Padre, Dios es Padre y Él ama a sus hijos. Y el hijo que es disciplinado por su padre sabe que su padre le ama. Si nosotros no enseñamos, disciplinamos, corregimos y si es necesario aplicar la vara en algún momento y no lo hacemos, estamos cometiendo un grave error. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Y es ahí donde están las dos caras de la moneda. O tú reprendes y disciplinas físicamente si es necesario, o tú consientes a tu hijo. Y si tú consientes a tu hijo o a tu hija, vas a caer en desgracia. Vas a ser avergonzado. Vas a ser avergonzado. Y no solo eso, sino que tu hijo, como lo mencionamos en la sesión anterior, tu hijo va a recibir todas las maldiciones producto de su desobediencia. Por eso, hermano y hermana, es necesario que tomemos esto con un sentido de urgencia, con un sentido de urgencia. Debemos hacernos cargo en su totalidad de nuestros hijos en todo lo que respecta a eso. En todo lo que respecta a eso. Vamos a analizar también qué significa esa palabra consentido en un momento más. Pero quiero citar también este pasaje. En 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 13, en el contexto, se está hablando de Elí. Elí fue aquel que guió espiritualmente a Samuel, que fue un gran profeta en todo su peregrinar. Pero Elí era un hombre que no fue sabio. Era un hombre que tuvo hijos y él nunca corrigió a sus hijos. Él nunca refrenó a sus hijos. Él nunca reprendió a sus hijos. Y la consecuencia de eso fue una devastación, no tan solo que trajo muerte y destrucción a la vida de sus hijos, sino que también trajo vergüenza al pueblo de Dios. Leo primero de Samuel 3:13. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa. Aquí le está hablando Samuel a Elí. Para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Aquí estamos hablando de hombres adultos. Los hijos de Elí eran hombres adultos, pero él no los reprendió. Si él no los reprendió adultos, es también porque probablemente cuando pequeños, en su etapa formativa, tampoco los reprendió. Aquí vemos el ejemplo de alguien que servía a Dios, porque Elí servía a Dios. Estaba él ministrando en el tabernáculo siempre. Pero este hombre que servía a Dios, no cumplió con su labor, no cumplió con su trabajo y no reprendió a sus hijos. Y el hecho de no haber reprendido a sus hijos trajo terrible destrucción sobre su familia, perdiendo en el mismo día a sus dos hijos. Él también, Elí, muriendo ese mismo día y el arca del pacto siendo robada por los enemigos de Dios.
Hermanos, nuestros hijos tienen una condición pecaminosa y es necesario que cumplamos con nuestra labor. Dios mediante, el otro mes, cuando hablamos nuevamente de paternidad, vamos a continuar con esto, pero es necesario que desde ya sepamos que es nuestra responsabilidad refrenar a nuestros hijos, reprender a nuestros hijos. Las dos palabras mencionadas acá en el primer proverbio que leímos, ¿cierto? En el proverbio 29:15, donde dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. La palabra consentido en el hebreo es la palabra salah, que significa sin vallas, o sea, sin límites. También es usado como despedir. Ahora, ¿qué significa consentido? No ponerle límites y dejarlo que se vaya. Por eso es despedir. O sea, si nosotros no reprendemos, si no disciplinamos, incluso hasta llegar a la vara en oportunidades cuando hay necedad y rebeldía, hermanos, estamos dejando que nuestros hijos se vayan, que se deslicen, que se pierdan, perdón. Y en este versículo, en 1 Samuel 3:13, cuando dice sobre sí una maldición y él no lo reprendió, la palabra reprendió es la palabra cajaj, que significa refrenar o debilitar esa pasión. Él, Elí, tenía la responsabilidad de debilitar la pasión y la rebeldía de estos jóvenes, pero no lo hizo, no lo refrenó, no lo refrenó. Y así muchas veces padres cristianos no incurren en ese pecado y terminan viviendo una vida de vergüenza, porque la escritura es clara, los proverbios son claros en decir que aquel que no disciplina a su hijo, que no guía a su hijo, que no instruye a su hijo le va a hacer pasar vergüenza. Así que eso es importante, amados míos. Si los padres dirigen bien cuando su hijo está creciendo, puede haber toda una vida de amistad entre ellos y si el niño ha crecido. Sin embargo, esto solo ocurrirá después de que el niño haya sido disciplinado para cumplir las normas establecidas por sus padres. Si tú quieres ser el papá amigo, primero, en la primera etapa, corrige, enseña, instruye para que cuando ya pase la etapa de formación, que son los primeros años, luego ya tú puedas ser el papá amigo, pero no pretendas ser el papá amigo cuando tu hijo es pequeño, porque si eres el papá amigo cuando tu hijo es pequeño, lo perdiste, lo perdiste. No te va a respetar, no va a temer a Dios. Tú tienes que enseñarle a temer a Dios a tu hijo. Entonces, por esa razón, tenemos que ser diligentes en guiar a nuestros hijos, en disciplinar, en instruir. ¿Para qué? Para que cuando ellos ya sean grandes, tomen conciencia, estén en la etapa de la juventud, ya ahí no tener necesidad de disciplinarles, digamos, o de aplicar la vara, porque ya ellos están formados desde antes, desde antes. Nuestros hijos claramente tienen desviaciones, por lo que ya les mencioné anteriormente. Ellos vienen con esta condición de pecado y por eso mismo es que nacen con una naturaleza egoísta que nosotros debemos ir formando, que nosotros debemos ir moldeando, pero esa es nuestra labor. Por otro lado, también ellos nacen con esta naturaleza pecaminosa, pero también hay que reconocer que nuestros hijos nacen como una hoja en blanco, entre comillas, cargados hacia el pecado, pero son fáciles de moldear, sobre todo en los primeros años. Pero si nosotros perdemos los primeros años, después es mucho más difícil volver a la edad de la juventud, a enderezar aquel árbol que ya creció torcido. Por tanto, si quieres ser el papá amigo, no hay problema en eso, sé el papá amigo, pero cuando ya cumpliste con tu misión, cuando ya formaste, cuando ya estableciste los parámetros, cuando ya estableciste las normas que cada hogar nuestro debe tener, que son propias de cada hogar. Un niño no puede decidir a qué hora se acuesta. No es que no tengo sueño, te fuiste a acostar. El niño no te puede decir a ti a qué hora se acuesta, a qué hora se duerme. Tú eres el responsable, tú estableces los límites. Tienes que enseñarle a obedecer a tu hijo, porque si no le enseñas a obedecer a tu hijo, él tampoco va a obedecer a Dios. Y eso es sumamente triste cuando pasan los años. Entonces eso, hermanos míos,
tenemos que hacer el trabajo, tenemos que realizarlo con autoridad, con responsabilidad y con amor, obviamente. Esto no significa ser un ogro, sino que ser padres justos. ¿Por qué? Porque en ese sentido también es importante que seamos justos. Porque si nosotros proyectamos una imagen de padres justos, estaremos mostrando a nuestros hijos que Dios es justo. Pero si nosotros nos equivocamos, en el ejemplo que damos, también vamos a tristemente tergiversar la imagen paterna de Dios. Por eso, y materna también. Esto, cuando hablo de paternidad, no solamente me estoy refiriendo al hombre como el padre, sino también a la mujer como madre. Estamos hablando de paternidad en ambos sentidos, tanto del padre como de la madre. Cada uno de nosotros en sus distintos roles tenemos la responsabilidad de guiar e instruir a nuestros hijos. Entonces eso es lo primero que quería mostrarles, que quería contarles, es que nuestros hijos vienen en pecado, vamos a tener que luchar contra eso va a ser un impedimento sumamente serio, grave. Lo más fácil es dejarlo pasar, lo más fácil es dar nuestra mano a torcer para que los niños hagan lo que quieran. Total, queremos estar tranquilos, estamos cansados, estamos un día ajetreado, no queremos calentarnos la cabeza, venimos con un dolor de cabeza del trabajo tal vez, y lo único que queremos es estar tranquilos, nuestro hijo viene, nos pide algo y nosotros ya toma, ahí está, porque no quiero tener problemas. Eso es lo más fácil, pero eso fácil va a llevar a tu hijo fácilmente al lago de fuego y azufre. Entonces tenemos que tomar conciencia. Ahora bien, la idea de esta era entender, ¿cierto?, la misión que tenemos, la misión que tenemos como padre dentro de la paternidad. Y para eso también es necesario comprender las etapas que nuestros hijos pasan, bíblicamente hablando, y qué cosas suceden en cada etapa, bien de forma bastante general, para que entendamos en qué tiempo debemos realizar ciertas acciones, entendiendo lo que la Biblia también nos muestra y lo que comprendemos, ¿cierto?, en la observación de las etapas distintas que nuestros hijos van pasando. Hay 4 etapas bíblicas, por lo menos. La etapa del infante, la etapa del niño, la etapa del joven y la etapa del adulto. La psicología moderna entre el niño y el joven ha impuesto lo que se conoce como la brecha generacional, que es la etapa de la adolescencia. Pero la verdad, bíblicamente hablando, no existe eso. Es propio, sí, pero se ven ciertas características, pero es nada más que el cambio entre ser niño a joven, pero no hay una etapa intermedia. Es la transición simplemente. Ahora, bíblicamente, infante, niño, joven y adulto son las etapas del desarrollo de una persona. Ahora, la primera etapa, créame que esta parece no ser tan importante, puesto que comprendemos que nuestros hijos no tienen la capacidad de razonar, de pensar mucho, sin embargo es fundamental en el desarrollo de los pequeños. La primera etapa, la palabra de infante, ocurre desde que nacen hasta cuando ya pueden valerse por sí mismos. O sea, cuando ya gatean, toman lo que quieren, ya caminan, eso ya terminó ahí la etapa de ser un infante. Esta etapa, desde, digamos, pongamos un margen, nosotros sabemos que hay grandes diferencias muchas veces, pero entre que nace y el año aproximadamente, el pequeño o la pequeña está en total dependencia de los padres. O sea, para comer necesita ayuda, para obviamente sus necesidades necesita ayuda, para hasta abrigarse necesita ayuda. Todo es completa y absolutamente dependiente de sus padres y por esa misma razón es una etapa importante porque debe recibir la protección de sus padres. También recibe esa seguridad. La protección que los padres le proveen a los bebés, a los infantes, les genera ese nivel de seguridad. Hay estudios que muestran cómo es que los niños cuando están con un dolor, su madre los toman y se lo pone sobre su regazo y ya en ese momento los niños se calman. ¿Por qué? Porque escuchan y reconocen el latido del corazón de su mamá. Y eso les trae seguridad, les trae tranquilidad. Esa etapa primera entre que nacen y el primer año es fundamental porque genera la seguridad. Hay muchos niños que son abandonados y que por X motivo sus madres son apartados de sus madres. Y esos niños que carecen de esa primera parte, de esa primera etapa, de ese apego con su madre, con su padre, tristemente
crecen de una forma independiente y desapegados también de sus padres. Entonces, eso es muy importante y cabe señalarlo, es necesario. La mayoría de los hijos que se pueden considerar mamones son los hijos que pasaron tiempo con su madre, con sus padres. Pero aquellos que fueron desapegados prontamente tienen ese sentido de independencia, ¿ya? Así que esta etapa es necesaria, requiere los cuidados, obviamente, y también para establecer y desarrollar la seguridad del niño. Ya, y como les comentaba, esta etapa dura hasta que el niño puede valerse por sí mismo, puede moverse por sí mismo. Después vendría la etapa de la niñez, que es desde los primeros pasos, como les mencioné, hasta los 13 años aproximadamente. 13 años porque bíblicamente había un cambio a los 13 años, ¿cierto? El cambio a la adultez que se conoce, o la juventud, ¿cierto? Desde la perspectiva de las culturas de Medio Oriente. Ahora bien, esta etapa es fundamental, esta etapa hay que hincarle el diente, esta etapa hay que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque en esta etapa el niño o la niña va a estar estableciendo su propia voluntad, va a tomar sus decisiones, va a jugar con los juguetes que quiera y todas esas cosas, lo cual está bien, pero es necesario decir algo, los límites los ponemos nosotros, los padres, ¿ya? No vamos a coartar el desarrollo de nuestros hijos porque no le compramos un juguete que nuestro hijo desea. No, nosotros establecemos los límites. ¿Por qué va a empezar lo que yo les comentaba la otra vez, ese muñequeo entre la voluntad de ellos y la nuestra, entre la manipulación que muchas veces los niños tienen? Es conocido, yo sé que tal vez a ustedes les ha pasado como padre o tal vez lo han visto en alguien, el niño pataleta, el niño que se tira al suelo, se pone a gritar y los papás ahí corren a cumplir con todo lo que el niño necesita. La verdad, esta etapa es fundamental, porque si no puedes controlar, si no puedes calmar a tu hijo, en esta etapa, olvídate, en la juventud no te va a tomar en cuenta para nada, va a hacer lo que quiera porque ya lo dejaste hacer su voluntad. No, en esta etapa es cuando nosotros los padres marcamos los límites y empezamos a mostrarles que somos nosotros los que establecemos los límites. ¿Con qué fin? Para que el niño internalice que el que tiene autoridad pone los límites y no él mismo. ¿Qué estamos reflejando con esto? La ley de Dios también. Dios, la autoridad máxima, establece los límites. Esto sí, esto no. Entonces, si nosotros no cumplimos con esa labor de mostrar y ser ese primer filtro para que nuestros hijos se encuentren con esos límites, después los perdemos y lo que es más terrible, no se va a sujetar ni a nosotros ni mucho menos a Dios. Entonces, por esa razón es necesario esta etapa tenerla bien clara y poder fortalecerlos, guiarlos, moldearlos. También en estos pasos, la niñez, los deseos de ellos gobiernan sus acciones. Lo que ellos quieren hacen. O sea, si a otro niño tiene un juguete que a mí me gusta, le va a pegar el cabro chico y le va a quitar el juguete al otro niño. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque lo que desea él, ese juguete gobierna su acción. Él entiende, el niño, la niña, que para tener ese juguete tiene que quitárselo al otro y eso implica violencia, así que se lo va a quitar y lo va a hacer. Entonces ahí es donde establecemos nosotros también observamos esos patrones de comportamiento que los niños van manifestando y vamos moldeándolos. Si no lo hacemos ahí, no vamos a poder después, más adelante, volver a reencaminar eso. O por la misericordia de Dios lo vamos a poder hacer, pero nos va a costar el triple. Amados, la etapa de la niñez entre el año y los 13 años es la edad precisa para esto moldear, establecer límites, mirar nosotros su comportamiento, si el niño es más dado al egoísmo, si es más dado a la violencia, todas esas cosas sí, y nosotros encaminarlo en el temor del Señor. Luego viene la etapa de la juventud, que es entre los 13 y los 20 años. Ahora, esta etapa, ¿cierto? Es la que también algunos dicen, no, la adolescencia es una edad difícil. Bueno, hay un autor, a mí me gusta mucho, que dice que esta etapa es maravillosa, que él le llama la edad de la oportunidad. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos bien el bloque anterior de la niñez, la verdad es que
la etapa de la juventud entre los 13 y los 20 años tenemos gran posibilidad de influir en nuestros hijos, en nuestros hijos. Esta es la edad en la cual los niños ya piensan, en cual los niños ya razonan y empiezan a buscar algo que es importantísimo, que va a marcar el resto de su vida. A esta edad los niños o las niñas buscan a quien admirar. Y si no te admiran a ti, como padre, como madre, van a admirar a otro. Si tú no cumples con tu rol como corresponde, tus hijos van a mirar a otro. Y ellos van a ser sus referentes. Y no tú. Y no Cristo. Entonces, por eso es importante esta etapa, pero siempre y cuando hayamos sido fieles en la etapa de la niñez, cimentando y estableciendo los límites. Cuando los niños llegan de los 13 a los 20 años, si nosotros marcamos los límites, va a ser más difícil para ellos porque no van a estar acostumbrados a infringir la ley. Obviamente, o la ley que nosotros le estamos dando, los mandamientos o los límites que nosotros estamos estableciendo. Ahora, en esta parte, entre los 13 y los 20 años, se desarrolla la personalidad individual, se van viendo las vocaciones, para qué es bueno, qué le gusta más, si el deporte, si el arte, etcétera. Esta etapa es muy importante. También los intereses personales y, como les comentaba, busca a alguien a quien admirar. Si no te admira a ti, va a admirar a todos estos personajes que son populares en la televisión, todos estos músicos que hablan puras tonteras, todos estos grandes pensadores que finalmente piensan puras babosadas. Entonces es necesario saber que esta etapa fundamental es la edad de la oportunidad. Y es aquí donde nosotros los papás podemos influir en su manera de pensar, moldeando el pensamiento, porque a esta altura, ya entre los 13 y los 20 años, obviamente, nuestros hijos tienen o tendrán un pensamiento más crítico, y es ahí donde tenemos que estar preparados, capacitados para poder moldearle y establecer, ¿cierto?, lo que va a ser finalmente el resto de sus vidas. La etapa de la juventud no es una etapa, es una etapa difícil si es que perdimos la niñez, pero es una etapa muy importante porque aquí podemos nosotros moldear lo que será su última etapa, la etapa de adultez, que es desde los 20 años hacia adelante. En la Biblia se muestran los 20 años. Muchas veces uno habla de la etapa de la madurez, hay niños, niñas que maduran antes, pero bíblicamente hablando, los 20 años marcan un límite. Por ejemplo, los jóvenes hebreos tenían que hacer el servicio militar, ellos ya podían ir a la guerra a partir de los 20 años y también ya comenzaban a pagar impuestos. Por tanto, a los 20 años se muestra como una persona o un varón o una mujer que tiene responsabilidad con Dios y también con su país. En el caso de la mujer, ¿cierto? Las mujeres en ese tiempo permanecían bajo el cuidado, la protección de sus padres hasta el matrimonio. Eso era lo que sucedía. Pero podríamos decir nosotros que desde los 20 años en adelante ya se está en la etapa de la adultez, donde ya se está cosechando los frutos de los 20 años anteriores. Entonces, estas son las etapas, amados míos. Todas son importantes. En la adultez ya básicamente no podemos hacer nada, pero en lo que respecta a las primeras tres, sí tenemos gran responsabilidad. Cuando son infantes, darles seguridad. Cuando son niños, poder establecer parámetros, poder gobernar nosotros su voluntad para que entiendan los límites y también comprendan más fácilmente lo que es temer a Dios y obedecer al Señor. Y finalmente también en la etapa de la juventud, poder guiar sus ideales, sus pensamientos. Es un tiempo maravilloso para poder hacerlo, que es difícil porque obviamente ya no son niños, ya no piensan como niños, piensan como uno prácticamente. Entonces ahí es más complicado, pero si hemos estado desarrollando la labor desde el principio, no debería ser tan traumático para nosotros. Finalmente, con esto ya vamos a terminar, vendría la parte final. La misión de la paternidad es saber que nuestros hijos son pecadores, saber que van a pasar por distintas etapas y que requerirán cosas distintas de nosotros, y finalmente comprender que nuestra misión, amados, es ganarnos su corazón. El corazón de ellos viene corrompido, tendiente al pecado, y nosotros tenemos la responsabilidad
de ganarnos el corazón de nuestros hijos. Y uno de los ejemplos más claros es lo que aparece en el libro de Proverbios en su totalidad. El libro de Proverbios, yo mismo siempre lo recomiendo como un texto de mucha sabiduría, es como yo le llamo el manual de Carreño del cristiano. Te muestra lo que tienes que hablar, cuando no tienes que hablar, cómo tienes que comportarte, es como el manual de Carreño del cristiano. Pero nunca debemos olvidar que la motivación del libro de Proverbios, en su mayoría, sabemos también que hay proverbios también que no son solamente de Salomón, sino que hay otros también dichos y enseñanzas de Agur, por ejemplo, al final del libro, etcétera. Pero lo cierto es que la motivación del libro de los proverbios es el consejo o el deseo de un padre para con un hijo. Eso es. Eso es el libro de Proverbios. Es el deseo de un padre para con su hijo. Por esa razón es que nosotros tenemos que entender esto y a la vez enfocarnos en ganar su corazón. Miren todas las reprensiones. Voy a estar mostrando todos los llamados de atención que el autor de Proverbios hace a su hijo a lo largo de muchos capítulos y cómo termina en el último versículo que vamos a estar revisando para que concluyamos meditando en eso. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Aquí está llamando a su hijo a que le oiga, perdón. Versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. ¿Se da cuenta? Le está diciendo, hijo, no cedas ante la tentación, no cedas ante las malas influencias. Es el padre tratando de ganarse el corazón de su hijo. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda. Proverbio 2.1, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, está diciéndole a su hijo que le obedezca, que toda la instrucción que le dio, él la guarde. 3.1, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 3.11, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, el clamor de un padre para con su hijo. 3.21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la prudencia y la discreción, aconsejando a su hijo una vez más. Proverbios 6.20, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. 7.1, hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Y por último, Proverbios 23.26, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Aquí es un padre mostrándole y pidiéndole a su hijo que le entregue la confianza de darle su corazón para que este padre pueda instruirle a él en los mejores caminos. En este caso, para nosotros, amados, es el camino del Señor. Por tanto, sabiendo todos estos antecedentes, tenemos esa hermosa misión de ganarnos el corazón de nuestros hijos, ganarnos el corazón de nuestros hijos con trabajo, con reprensión, como Salomón lo dijo acá, con insistencia. Oye, hijo mío, oye, hijo mío, oye, hijo mío, oye, hijo mío. Esa es nuestra misión, esa es nuestra labor, eso es lo que debemos comprender nosotros para poder desarrollar lo que es la misión de la paternidad. Así que espero haberlos dejado con ánimo, haberlos dejado entusiasmados. Más adelante vamos a comenzar ahora al cómo. Simplemente esto es un llamado de atención y también el que sopesemos la responsabilidad que tenemos como padres una vez más. Así que eso, hermanos míos, es lo que quería compartir con ustedes en esta oportunidad. Preguntas.